Amén. Hoy vamos a estar compartiendo cómo adquirir un corazón sometido, ¿verdad? La otra vez hablamos de rebelde, de la rebeldía. Amén. Entonces vamos a avanzar un poquitito más ahora de cómo adquirir un corazón sometido. El proceso, el subtítulo, el proceso de quebrantamiento. Amén. En el libro de Apocalipsis, perdón, voy a poner Apocalipsis capítulo 3, en el verso 19, dice de esta manera, para empezar, Apocalipsis capítulo 3, el verso 18 dice: Yo reprenderé, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Este es uno de los primeros versos que quiero compartir. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestro Padre terrenal que nos disciplinaban y nos venerábamos, y lo venerábamos, dice. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por poco día nos disciplinaban como ellos le parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. El verso 11 dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia y los que en ella han sido ejercitados. Amén. Ahora sí, ese era el verso verdadero, amén. Entonces, otro subtítulo: Dios nos quebranta por amor con su disciplina. Y una pregunta de cómo, ¿verdad? Amén. Uno sería: Dios nos quebranta con momentos de crisis. Amén. La número uno, una de las disciplinas o la forma de disciplinar que Dios usa es justamente Dios nos quebranta con momentos de crisis. Amén. ¿En qué momento sucede esto? Esto del crisis es cuando, vamos a decirle, es cuando peleamos contra la voluntad del Dios, o cuando no queremos aceptar la voluntad perfecta de Dios. Amén. Sería el corazón, ese sería el corazón rebelde. El corazón rebelde es aquel que es disciplinado de esta manera. Eh, Dios empieza a hacerte faltar ciertas cosas. Amén. Hasta que entendamos de que lo correcto es aceptar la voluntad de Dios. Hay veces que peleamos contra Dios, no con Dios. Amén. Entonces somos llamados a pelear acompañado con Dios y no contra Dios. Amén. ¿En qué momento peleamos contra Dios? Cuando empezamos a hacer cosas como a nosotros se nos parece bien. Entonces, ¿qué pasa? Viene ciertos sufrimientos, vamos a decirle consecuencia de esa desobediencia. Pero esa consecuencia viene, vamos a decirle, es una de las formas que Dios disciplina. Sería la disciplina de Dios. Una mala actuación, un mal mover mío atrae consecuencia. Sería hacer las cosas según como yo pienso que está bien. Amén. Estamos entendiendo. Entonces automáticamente vienen las consecuencias. Esa consecuencia viene de donde es el mismo Dios disciplinándonos. Es el mismo Dios trabajando por nosotros, como dice el alfarero, ¿verdad?
Entonces hay ciertas cosas que están mal, Él nos quiebra y vuelve a formarnos nuevamente. Entonces vemos que el primer punto, la número uno es Dios nos quebranta con momentos de crisis. Hay veces que Dios empieza a meternos en ese lugar incómodo. Amén. Entonces es con la intención de que nosotros vamos a decirle, nos volvamos a Él y aceptemos la forma de vida que Él nos ofrece. Amén. Entonces este es del corazón rebelde, sería más bien otra forma de hablar, sería el orgulloso. Amén. Entonces nuestro orgullo es quebrado cuando vienen las crisis. Dios quebrando el orgullo, sería el corazón rebelde. Amén. Puse el corazón rebelde porque la palabra orgulloso a veces ofende a la iglesia. Amén. Entonces, por amor, por respeto a la iglesia, puse el término del corazón rebelde. Pero sí, más bien es el corazón orgulloso. Amén. El que dice, así yo hago y así está bien. Y así yo voy a lograr, así yo voy a hacer. Amén, yo hago. Ese. Entonces es el que viene Dios con disciplina a quebrar eso, metiendo en una etapa de necesidad. La número dos, Dios nos quebranta con nuestras fallas, nos demuestra nuestra debilidad. Amén. Estamos entendiendo, el diablo usa nuestra falla. Con mucho usan la falla nuestra para hacerle caer de la gracia, amén. Pero Dios también usa nuestra falla. ¿Y saben para qué? Para demostrarnos, para que nosotros vamos a entender lo débil que somos, amén. Entonces el diablo usa justamente para oprimirte, y Dios usa esto para edificarte, para que tú y yo entendamos que somos personas débiles, que somos personas falible, ¿verdad? Amén. Entonces Dios nos quebranta con nuestras fallas. Amén. El diablo te acusa con tu falla, pero Dios te corrige con eso. Amén. Estamos entendiendo. Eso de la falla es bueno. Cuando nosotros empezamos a entender que fallamos, no digas que eso viene del diablo. Viene del diablo cuando se te acusa o te oprime, o eres motivado a abandonar la gracia de Dios por medio de esa falla. Pero cuando te sirve de lección, es Dios disciplinándote, amén. Dios haciéndote entender que esa falla tuya, amén, demuestra lo débil que eres y que yo no soy nada, que tú no eres nadie sin Él, amén. Separado de Cristo, amén, nada podemos hacer. Entonces, el libro de San Marcos, capítulo 14, San Marcos, capítulo 14, el versículo 29. Marcos 14, verso 29, para que podamos entender un poquito mejor el ejemplo del apóstol Pedro, de que te estoy hablando. Amén. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén. Entonces vemos a Pedro. Pedro sí tenía esa mentalidad, o él estaba seguro de que era infalible. Estaba diciendo, yo no te voy a negar. Y Jesús le dice, esta misma noche me vas a negar 3 veces. Amén. Me vas a negar. Entonces Pedro insistía aún en su orgullo de decir, yo no fallaré. Amén. Entonces, ¿qué pasó? En esa misma noche Pedro fracasó. ¿Para qué sucedió todo esto? Es para que nos sirva a todos los cristianos, no solo a Pedro de lección, ¿verdad? Vemos que a Pedro le sirvió de lección. Empezó a llorar amargamente y reconoció su debilidad delante de Dios. Amén. Y hay veces que a nosotros nos sucede lo mismo. Nosotros podemos leer este libro y decimos cómo Pedro le negó. Y hablamos mucho de esto. Podemos hablar, podemos enseñar mucho de la negación de Pedro, ¿verdad? Pero más bien
no estemos mirando el fracaso o la falla de Pedro, sino más bien observemos que somos seres humanos falibles, que podemos fallar. Amén. Entonces, ¿qué pasa con nuestras fallas? Amén. El Señor nos disciplina por medio de nuestras fallas, demostrándonos y haciéndonos entender algo, que somos personas débiles y falibles. En síntesis, que nadie es mejor que otro, sino más bien, sin Cristo Jesús no soy nada. Como la otra vez estuvimos compartiendo también, ¿verdad? Velá y orá para que puedas soportar la prueba que viene. Amén. Entonces, sin orar y sin estar atento, sin estar despierto, sería más bien no duerman. Amén. Entonces la iglesia no tiene que dormir. ¿Qué tengo que cuidar? No dormir. ¿Qué significa dormir? Dormir significa empezar a desenfocarme de las cosas del Dios vivo, del reino de Dios. Amén. Dormir. La gente empieza a dormir, se descuida. Amén. No viene un día en los cultos, después otro día no viene, otro día está corriendo el riesgo, se está durmiendo, se está descuidando. Deja de buscar en oración a Dios o deja de dedicarse a la lectura de la palabra de Dios. Está empezando a dejar las cosas de Dios por un costadito, vamos a decirle, ya estás durmiendo. Entonces te dice, no duermas. Y te dice, orá para que puedas resistir la prueba que viene. Amén. Entonces hay momentos de disciplina, también tenemos que estar en oración. Amén. ¿Para qué? Para que podamos entender lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Podemos tomar dos caminos, dos opciones tenemos cuando viene la disciplina de Dios. Podemos empezar a enojarnos y maldecir a Dios, o nos metemos en oración, amén, en una íntima comunión con Dios para que nuestra mente pueda entender lo que Dios está enseñándonos y nos está hablando. Amén. Entonces, el sistema acá no es estar siempre resistiendo, sino más bien resistir y preguntar a Dios cuál es la lección. Amén. Tengo que aprender. Con cada situación, cada disciplina del Señor la disciplina es una corrección, ¿verdad? Me está queriendo corregir. Corregir significa colocarme en la senda correcta. Me estoy saliendo de algo y Él me viene y me pone en esa senda correcta. Amén. Entonces tengo que estar atento a eso. Entonces Dios quebranta con nuestras fallas nos quebranta, ¿verdad? No muestra nuestra debilidad. Otro punto, la número 3, Dios nos quebranta con procesos largos de espera. Ese sería el desierto. Amén. Amén, iglesia. Dios nos quebranta con procesos largos de espera. Ese sería el desierto. Amén. Entonces, ¿qué sería el desierto? ¿Qué es el desierto? ¿O cuál es la función del desierto? Es una forma de corrección también que Dios tiene, el desierto. Entonces, el desierto es el lugar de carencia. Nos damos cuenta de nuestra fragilidad humana por ser despojado de todo otro apoyo. Nos encontramos obligados a depender más del Señor. Es el desierto. ¿Sabe? Dios, una de las formas de disciplina que tiene, de corrección, es el desierto largo. Amén. Nos despoja de toda cosa en la que nosotros podamos apoyarnos. Porque a veces dependemos mucho de puede ser de nuestra profesión, puede ser nuestro trabajo, del dinero, amén, de nuestras capacidades. Entonces llega un punto donde Dios, por amor, ¿verdad? Porque empezamos con esto, que Dios corrige a los que ama. Y te dice que eso no, en el principio no da gusto la disciplina, ¿verdad? Sí, da gusto. Como dice Iroa lleva, no da gusto. ¿Sabían? Disciplinar a alguien, a mí por ejemplo me cuesta mucho, porque cada vez que hago, con la mayoría se enojan conmigo. Siempre después se quedan con carga larga conmigo. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que disciplinar. No podemos ser cristianos a que no se le pueda decir no. Amén. Entonces yo creo que tal vez hay cosas que tengo que ir cambiando, ¿verdad? Como todo ser humano. Y no sé, tal vez sea mi culpa, porque casi nunca tal vez haya disciplinado, haya corregido a muchos. Entonces un día venimos y decimos no, y ahí se enoja. Entonces podemos darnos cuenta que no
no avanzó mucho en su vida espiritual aún. ¿Por qué? Porque se enoja cuando es disciplinado. Entonces la Biblia dice que no da gusto, eso es, te dice después sí, pero hemos con esperar que pase el tiempo y después te vas a dar cuenta que es beneficio para ti o para mí que estoy recibiendo la disciplina. Amén. Entonces la disciplina, el cristiano tiene que ser una persona disciplinada. Amén. Yo tengo que trabajar en eso, ¿verdad? Tenemos ciertas, vamos a decirle, irresponsabilidades podemos tener, ¿verdad? Pero siempre tenemos que estar trabajando en esa área de nuestras vidas, en eso de la disciplina. Amén. Entonces, amén. Entonces, este es el concepto del desierto en sí. El desierto es el lugar de carencia, el lugar donde hay necesidad. Amén. Entonces, este es un lugar maravilloso donde podemos ser transformados por el Señor. Amén. Nos vamos para ver un ejemplo en el libro de Números, el capítulo 12, Número capítulo 12, el verso 3. Amén. Entonces dice el libro de Números, para tener un ejemplo de personas en el desierto. Y dice el verso 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Amén. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Habla de Moisés, que era un varón muy manso. Amén. Pero como decía un pastor, Moisés era un líder manso, pero no menso. Amén. Entonces los ministros tenemos que aprender a ser manso, pero no menso. Amén. ¿Qué significa esto? Moisés era un líder duro también a la vez. Amén. No es que se le venía y se le pasaba. Hay veces que sí se levantaba también con varas y tenía que seguir ciertas órdenes y tenía que emprender. Moisés también encabezó guerras. Amén. Conquistó tierra. Vemos a Moisés, este manso, ¿verdad? Conquistando eso. Entonces Moisés también era un líder bien firme, bien duro. Amén. Pero la Biblia dice que era un hombre manso. Ahora, ¿Moisés siempre fue manso? Es la pregunta. Nunca. O sea, anteriormente no lo era. ¿Sabe dónde aprendió Moisés a ser esa persona? En el desierto. Moisés vivía en la casa del rey. Moisés tuvo toda la riqueza que alguno quisiera tener. Moisés creció, ¿verdad? No nació en una cuna de oro, pero creció en una. Moisés era alguien aparentemente socialmente hablando, era de nivel elevado Moisés. Pero después que sucedió Moisés, en su corazón había un celo, un amor por su pueblo, los judíos. Entonces en una ocasión vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita. Entonces él se levantó y le defendió y mató a ese hombre. Después que pasó, él huyó en el desierto, fue llevado por el mismo Dios. Entonces Dios tenía todo planeado. Entonces él fue formado en el desierto y si no me equivoco fueron 40 años también que estuvo ahí formándose. Moisés tuvo que pasar procesos de humillación para ser este hombre manso que vemos acá en el libro de Números. Amén. Entonces vemos a Moisés pasando, por ejemplo, podemos estar leyendo hay un libro o un verso que compartimos mucho también cuando Dios le habló a Moisés después de 40 años por ahí, cuando ya fue formado en el desierto, pasó todos esos procesos que tenía que pasar y se le presenta a Dios, se le manifiesta. Y bueno, en uno de esos Dios le dice, quítate tu sandalia. Y en esa época los descalzos o lo que tenía que andar descalzo eran los esclavos. Entonces Moisés no creció así, ¿verdad? Y Dios viene y le dice, saca tu sandalia. Le está diciendo le dice, este es un lugar santo, pero nosotros podemos mirar y decir, es un lugar santo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? También otra cosa, le estaba probando hasta dónde podía. Entonces se quitó la sandalia como una señal de humillación también. Entonces vemos a Moisés pasando montones de etapas o procesos de humillación
para llegar a ser a este hombre manso. Fue ahí donde Dios le llamó. Amén. Después de haberse despojado de todas las cosas que le podía motivar o podía enaltecerse él. Amén. Entonces él fue despojado de todo lo que tenía. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Por eso que dice la Biblia, Dios disciplina al que ama. Amén. Corrige y disciplina. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar tu vida y quiere usar mi vida, pero con mi actitud del mundo, de donde yo vine, de donde tú viniste, no vamos a servirle a Dios. Amén. Entonces, un corazón orgulloso delante de Dios, ese retiene al Espíritu Santo. Amén. Entonces, Dios quiere moverse en tu vida, Dios quiere moverse en mi vida, pero el corazón orgulloso retiene al Espíritu Santo a hacer la obra de Dios en mi vida. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas cosas que tengo que despojarme. Hay ciertas cosas de las cuales Dios me va purificando, me va limpiando. Amén. Y eso lo hace con disciplina. Hubo tiempo y va a haber tiempo, ¿verdad? Yo creo. Todos pasamos por ahí un tiempo de desierto donde Dios nos despojó de ciertas cosas. ¿Para qué? Para que aprendamos bien algo. Que nosotros, si queremos servir a Dios, tenemos que depender totalmente de Él. Amén. Entonces, la dependencia de cualquier otra cosa, eso va a impedir que Dios obre en mi vida. ¿Por qué? Porque voy a tratar de usar mi fuerza, y mi fuerza tiene que morir para que Cristo crezca. Ahí la palabra dice, menguar para que Cristo viva. Amén. Entonces, tiene que morir mi fuerza. Entonces, con palabrería nada más, hay veces que no dejamos de lado la fuerza. Amén. ¿Por qué? Porque tantas veces podemos de repente dar consejo a muchas personas y puede que no le llegue esos consejos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando viene la disciplina de Dios y este desierto sí, empieza a quebrar, al más orgulloso lo va a echar por tierra y el más orgulloso va a reconocer a Dios. Amén. Entonces tenemos dos opciones también. Amén. Escuchar los consejos y empezar a pelear contra todo orgullo. Amén. Desechar de nuestras vidas, pedir al Señor que vaya retirando de nosotros. O si empezamos a pelear contra Dios, vamos a ser metidos en este desierto. ¿Para qué? Para que seamos quebrados, para que vamos a entender que nada somos, que no tenemos capacidad suficiente para resistir a esto de las cosas terrenal primeramente y menos en las cosas espirituales. Amén. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Estamos aquí. Entonces el libro de Números capítulo 12, el verso 3 habla de esto. Moisés nunca fue, no siempre fue vera manso, pero sucedió esto con él en el desierto. La número 4, Dios nos quebranta con momentos de obediencias duras. Hebreos capítulo 5, el verso 7. Para que tengamos un ejemplo, vamos a tomar este ejemplo de Cristo Jesús y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, dice, y súplica con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, dice. Amén. Entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo siendo quebrantado en Getsemaní, por ejemplo. Amén. Ahí le sucedió, Hebreos 5:7. Amén. Entonces en Getsemaní podemos ver el ejemplo de Cristo y acá en Hebreo está hablando justamente de ese padecimiento. Amén. Entonces Dios nos quebranta con momentos de obediencias duras. Hay cosas que a veces cuesta mucho, pasamos. Hay veces que tenemos que dejar cosas que son muy fuertes en nuestras vidas, ¿verdad? Hay ministros que empiezan a servir a la obra y después si la obra va creciendo, se ve obligado a tomar una dura decisión de repente de abandonar su trabajo secular, ¿verdad? Por así decirlo, para dedicarse totalmente a la obra de Dios. Ese es uno de los momentos difíciles para con un ministro, amén, que decimos, ya santen, pasemos, estamos bien así, ¿verdad? Sí, entonces, pero llega un punto donde Dios nos quebranta para salir de ciertas comodidades para adaptarnos a su obra, amén. Y después todos vamos a tener un momento así.
Amén. Muchos son quebrantados por un familiar, puede ser. Amén. Entonces, abandonar el camino, la voluntad de Dios. Si puede ser usado en nuestra familia. Amén. Y ese es algo muy difícil. Hay muchos que su esposo, otro que su esposa, otros sus hijos, sus padres. Y vamos a decirle, es una obediencia difícil de cumplir y son momentos. Y vemos a Cristo Jesús, que fue el momento de que se le iba a entregar, ¿verdad? Él se iba a entregar. Entonces Él se fue, lloró, clamó, dice, ¿verdad? También al Padre, a quien lo podía librar de la muerte. Amén, iglesia, estamos entendiendo. Entonces Jesucristo nuestro Señor pasó por esa etapa, nosotros también. Entonces este es otro de los puntos, la forma en que Dios nos quebranta. Amén. La número 5, esta es la última. Dios nos quebranta usando las autoridades humanas. Colosenses capítulo 3, verso 22. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Amén. Empezamos con este primer punto, autoridad humana. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona. Amén. Primeramente la autoridad humana. Y hablamos en nuestro trabajo laborales, tenemos patrón, jefes. Amén. Entonces nos dice la Biblia que hagamos correctamente, que actuemos de una forma, nos sometamos a cualquiera persona que esté en autoridad sobre nosotros. Amén. Y dice la Biblia que el Señor es el que nos va a recompensar. Amén. Y por último dice, más que el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Y este es un punto muy fuerte y muy importante que tenemos que saber, porque no hay excepción de persona. Acá no existe si eres un cristiano, un rey ungido o un rey lleno del Espíritu Santo. No hay excepción. Una persona que haga o haga lo contrario de lo que está diciendo, que se comporte, que sea un sirviente, vamos a decirle irresponsable, rebelde, va a recibir recompensa, se le va a venir encima consecuencias a base de eso. Amén. Entonces no hay excepción para eso, dice, tanto cristiano, no cristiano, mundano, lo que sea, el que se comporta siempre va a tener. El que se somete a las autoridades en su trabajo, sí o sí, cualquiera que sea la persona, me estoy explicando, no es porque yo soy cristiano, no existe eso. No hay excepción, dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, ahí Cristo Jesús no me va a proteger si yo soy injusto en mi trabajo. Amén, iglesia. La número 2, el libro de Romanos, el capítulo 13, verso 1. Amén. Pasamos a otro punto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. Hasta el verso 7 voy a avanzar un poco. Dice, verso 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos los que debéis,
al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Entonces, el libro de Romanos nos habla de autoridades civiles, policía, policía de tránsito, impuestos, registros, habilitación, ¿sí? Entonces nos dice si hay. Entonces te dice si vos haces todo lo correcto. La otra vez estuvimos hablando de eso. La gente a veces dice por los policías, muchos dicen ladrones, pero si uno está correctamente, nadie te puede, ellos no te pueden hacer nada, ¿verdad? Entonces le estaba diciendo que a veces somos así y juzgamos a las autoridades civiles, policía, vamos a decirle, policía de tránsito, la caminera. Entonces, si uno está bien en orden, todos sus documentos o sus impuestos al día, ellos no pueden hacer. Entonces a veces decimos, nos roban, pero el que está robando soy yo. Amén. El que no paga su impuesto, el que no paga su impuesto del registro de su automóvil, de él, ¿verdad? Del conductor y todo eso. Amén. Entonces nos dice la Biblia esto, ¿sí o no? La Biblia nos enseña, si dice si hay impuesto, paga. Amén, ¿sí o no? Te dice si hay, tú tenés que pagar tu registro, paga tu registro. Si manejas una moto, paga por tu registro de conducir. Amén. Si no querés pagar por tu registro de conducir, no te compres una moto. Sí, hay otra opción, ¿verdad? Sí. Entonces, si no me gusta pagar la habilitación de mi moto o de mi automóvil, no compre una. Amén. Y ande en colectivo. Ahí el chofer, él tiene que tener su registro, ¿verdad? Entonces vos tranquilo, vos sos un pasajero nada más. Amén, me estoy explicando. Entonces, la Biblia nos dice como cristianos que también tenemos que estar poniéndonos y colocándonos al día con esto. Tenemos que respetar a las autoridades civiles, policía. La gente te dice, la policía te maltrata, yo no encuentro. Siempre te saludan, buenas noches, estamos haciendo. Le pasas tu documento y, amén, te dice felicidades, te da un aplauso y te dice adelante, ¿sí o no? Pero hay gente que te dice y mira a la policía y dice, esos ladrones, esos ladrones. Amén, me estoy explicando. El ladrón soy yo. Si yo estoy, y la Biblia justamente marca en ese verso, dice eso, que si yo estoy correcto en todo, no voy a sufrir ninguna consecuencia. Amén. Entonces, si estoy en desobediencia a esta palabra, amén, voy a sufrir. No por el hecho, voy a decirle así, no, para no echarle la culpa a la policía, a las autoridades, voy a echarle la culpa entonces a Dios, porque Dios es el que puso esas autoridades, dice la Biblia. Amén. Y Dios es el que está diciendo que si yo tengo que pagar un impuesto, tengo que pagar ese impuesto. Amén. Avanzamos, iglesia. Amén. Dios nos quebranta usando autoridades humanas. A los cristianos a veces nos afecta eso. Entonces ahí tenemos que estar midiendo. Dios nos va a corregir. Amén. Si uno no está correcto en su documentación, nosotros decimos el diablo. No, es Dios que va a poner una policía en tu camino. Amén. Para disciplinarte. Es Dios el que va a decirle a las camineras, póngase ahí porque alguien está viniendo y está un cristiano que tomó un poco. Si yo estoy incorrecto, Dios mismo va a quebrantarme en eso. Amén. Entonces, estoy en desobediencia y oro, Señor, líbrame de estos demonios. No, Dios mismo puede hacer eso conmigo. Es una de las formas de disciplinar y me va a meter en lío. Amén. Por mí eso, hasta que yo aprenda a pagar todo lo que tengo que pagar en mi registro, lo que sea. Amén. Estamos entendiendo. Ahí ya dijiste, pastor, ¿verdad? Efesios capítulo 5, el versículo 22 dice de esta manera. Ahora pasamos, ya hablamos de autoridades laborales, autoridad civil, ahora pasamos a autoridad familiar. Amén. Un punto muy importante y creo que me gustaría que estemos atentos. Amén. No suceda esto de, como dice la Biblia, no des consejo al necio porque va a despreciar el mejor consejo o el consejo más sabio que le dé, eso lo va a desechar, dice. Amén. Entonces,
tenemos que entender, en los discipulados venimos a aprender justamente para aplicar. Sería bueno que apliquemos. Amén. Entonces, porque muchas personas a veces hablamos de esto de la palabra de Dios y alguno agarra y dice, no, pero fulano es así, fulano aquello. Amén. Y al final no hacemos otra vez. Entonces estamos siendo personas necias. Y la Biblia dice, no gaste tu saliva con personas necias, y a eso no queremos llegar. Amén. Avanzamos. Efesios capítulo 5, el verso 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador, dice el verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice. Amén. En todo, eso que tengo que entender, en todo, excepto cuando no se meta en las cosas de Dios. Ahí aclaro. Amén. No vaya a ser mi marido me dijo para no irme a la iglesia y uno deja de seguir a Cristo. Porque ahí Cristo viene y dice, si amare más a padre y a madre que a mí, no eres digno. Entonces, aclaro esa palabra, esa parte. Amén. Para que no usemos a la esposa o el esposo, a los hermanos, a papá, mamá, como excusa de abandonar la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en todo. Entonces, esto de la autoridad no nos gusta. Eso primer punto tengo que entender yo como varón y mujer, las mujeres también. La autoridad no está para gustarnos, está para que se obedezca nomás. Amén. Que se obedezca y punto. No es porque me agrade la que me gusta hago y lo que no me gusta no hago, sino está para cumplir. Amén, estamos entendiendo. Entonces dice, estén sujetas a su marido en todo, dice, excepto cuando no se meta en contra de la palabra del Señor, en contra del Señor. Amén. Verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y avanzamos en el verso 33, poquito. Dice, por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Al hombre le dice, ama a tu esposa. A la mujer te dice, respeta a tu esposo. Una cosa le dice al varón, ¿sí o no? Y otra cosa le dice a la mujer, ¿sí o no? Entonces le dice al varón, ama, porque ahí vamos a decir, no, pero ¿por qué a las mujeres le dice algo y a los hombres no, pastor? Te aclaro, la Biblia le está pidiendo cosa mayor al hombre. Nosotros decimos, podemos decir, pero la palabra de Dios es re machista, ¿verdad? Hagamos manifestación. No, siempre les digo, desde mi punto de vista, Dios le quiere más a las mujeres. Siempre les digo. Es que a veces sucede así, no, ¿por qué la Biblia? No, ¿por qué la Biblia es la mujer? ¿Por qué la mujer? No, al hombre le está pidiendo una cosa aún mayor y más difícil de hacer. Le dice, ama a tu esposa. Y el que ama, todo lo soporta, ¿verdad? Dice, el amor es sufrido, benigno, no busca lo suyo. Entonces el hombre tenemos que aprender a no buscar solo lo nuestro. El no decir, es la autoridad, yo lo que mando acá. No, no es así. Amén. Siempre también buscar consentir un poco no consentir, no, amar a la esposa. Claro, y casi me equivoqué, ¿verdad? Sucede en las prédicas. Amar, consentir es darle cosas que no es necesario. Amén. Si tiene luego una planchita, no le compre otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene llorando y no me amas luego. No, tienes luego. Amén. Entonces, aclaro esa parte. Entonces, dice, amad a vuestras esposas como a sí mismo. Amén. Estamos entendiendo, no es que yo soy autoridad y yo soy, no. El hombre tiene que trabajar y ser sabio en eso. Tiene que ser sabio. Él tiene que entender que él es el encargado total, la autoridad total de la casa. Cualquier administración mal que él haga, se va a corromper su casa, se va a caer su empresa, su negocio, ¿verdad? Una mala inversión, una mala actuación mía o un descuido va a provocar que mi empresa caiga, y eso puede provocar que mi familia decaiga. Amén. Entonces entendamos, los varones, por eso dice la Biblia, levantar mano santa siempre en oración. Amén. Orar. Los hombres son los que más tienen que orar. A veces dependemos más de las mujeres, ¿verdad? A las mujeres, ora un poco por mí, ¿verdad? La mujer que ore por la casa. No,
el hombre es el que más tiene que orar, si vamos en eso. ¿Por qué? Porque él tiene que levantar mano santa siempre. Amén. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de no maltratar a las esposas. Instruir, disciplinar, corregir está bien. Amén. Entonces, pero sobrepasar no. Amén. Entonces el respeto. Y le dice a las mujeres, como a sí mismo, entonces le dice que cada uno, que las mujeres también se sometan a sus esposos y que los esposos amen a sus esposas. Amén. Está diciendo cosas parecidas, ¿verdad? ¿Sí? Estamos entendiendo. Usó otro término, pero eso de amar a la esposa es un poquito más fuerte otra vez que la sujeción, porque lo de ustedes solo someterse. Es fácil, ¿verdad? Y al hombre le dice: ama a tu esposa. Amar significa saca de ti el orgullo para con tu esposa, para con tu mujer. Amén. Amén, iglesia. ¿Estamos entendiendo? ¿Podemos avanzar? Nadie se enojó. Amén, porque a veces me cuesta mucho predicar esto de sujeción de las esposas por los esposos. ¿Por qué? Porque a veces, ¿y por qué nosotros? ¿Y el qué? ¿Y el qué, verdad? Sí, el hombre ame a su esposa. Amén. Entonces, autoridad familiar. Hablamos ya de esto, cómo funciona. Vamos en Primera de Samuel, el capítulo 26. Primera de Samuel, capítulo 26, el verso 9. Dice la palabra en Primera de Samuel 26, 9, dice: y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová. Amén. Hasta ahí el verso 9, me quedo ahí. Sí, era el verso 9. Vemos al rey David, ¿verdad? Vemos a Saúl. Saúl, por envidia, por celo, le empezó a perseguir a David, quería matarle. Y si Saúl le encontraba, le mataba. Pero ¿qué sucedió? En una ocasión, David lo tuvo en su mano y uno de sus acompañantes le dice: matemos, matarle, le dice. Y David le dice: no le maten. Amén. Le defendió a Saúl. Le dice: aquellos que me tienen mano contra un ungido de Dios no va a salir libre, va a tener su castigo. Eso es lo que David estaba diciendo. Y vemos a Saúl. Saúl era autoridad aún, ¿sí o no? Él aún era rey, estaba gobernando aún a Israel. Amén, estamos entendiendo. Entonces eso es lo que el rey David está diciendo. Esta es palabra muy fuerte, entonces hay que cuidar. Si Dios le unge a alguien para algo, entonces es muy peligroso esto de rebelarse. Es muy peligroso, no es para asustar a la gente, pero vemos a muchas personas que no tienen respeto a los ungidos de Dios. Encontramos en las iglesias, primeramente, y después la gente de afuera lo ataca, juzga, dice cosas sin saber, sin conocerle. Amén. Entonces todo eso delante de Dios es abominación. Entonces a quien Dios ungió es Dios el que le cobra. Amén. Su problema va a ser con Dios. Eso es lo que está diciendo. Amén, iglesia. Primera de Samuel tenemos el caso de Saúl y David. Después tenemos en otro autoridad, ¿verdad? Número capítulo 12. Este voy a cortar, puedes leer en tu casa. Primera de Números capítulo 12, el verso 1 hasta el 10, puedes leer la rebelión de María y Aarón contra Moisés, un líder. Amén. Y vemos qué sucedió. Dios no le agrada para nada la rebeldía contra un líder, y más todavía cuando es un líder ungido por él. Amén. Si él escogió, y si yo me rebelo contra una autoridad que Dios puso, y más todavía en lo espiritual, si yo me rebelo tengo que ser, y ya soy, no es que tengo que ser, soy un atrevido. ¿Por qué? Estoy cuestionando a Dios. Amén. Estoy cuestionando la forma en que Dios está haciendo las cosas. Eso es lo que Dios le molesta. Eso es lo que Dios no permite. Y vemos en el caso de María y Aarón que Dios le reprendió a ellos porque se rebelaron contra el líder que él puso. Por más que Moisés cometió algo, entonces ese es su problema con Dios. Amén. Dios es el que le tenía que cobrar a Moisés. Entonces en Hebreos capítulo 13, el verso 17, y terminamos con este.
Hebreo capítulo 13, el verso 17. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. No le hagan quejar a su líder. Comportémonos bien, dice la Biblia. Amén. Que él haga su trabajo con alegría. Hay veces que cuando uno ya está sonriente y está feliz, orgulloso de la iglesia, de repente la desobediencia o un mal comportamiento de alguien que afecta a toda la iglesia, eso le roba la alegría a veces a los ministros. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Amén. Entonces, para que él no se queje, que obedece, dice, a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obediencia es cuando el pastor o el ministro que Dios puso en tu vida, amén, te va diciendo ciertas cosas. Hay cosas que no te va a gustar, pero Él está cubriéndote primeramente en lo espiritual y después tu familia, tu trabajo, todo. Entonces, ¿qué pasa? Si el ministro ve que algo está mal en tu familia y va a estar observando también, ¿verdad? De repente ve ciertas cosas que están mal, entonces hay cosas que te va a tener que decir. Por eso dice obedece es cuando Él dice algo hagan. Amén. Entonces, no es que uno dice y después uno hace una mirada hacia arriba y hace lo que quiere. Eso está mal. La Biblia dice que se tome también, que se discipline a personas así. Amén. Entonces, esto de que el pastor ande disciplinando a la gente no es porque a él le guste también disciplinar a la gente, porque es algo muy difícil de hacer. Él lo hace por obediencia a la palabra de Dios, porque Dios dice que corrija y que discipline también con autoridad a la iglesia. Amén. Para que no se ofenda a el nombre de Dios primeramente en la congregación, no se ensucie, porque si uno macanea, afecta a toda la congregación. Entonces, un mal carácter mío, amén, va a afectarle a toda la iglesia. ¿Me estoy explicando? Entonces eso tengo que llevar en cuenta y no tengo que ser egoísta. Una mala actuación mía o rebeldía mía, eso afecta a toda la iglesia. Amén. Entonces eso se puede hacer, provocar que se pierda alma. En vez de que venga alma, la gente se va. En vez de que se gane alma, se pierde. Amén. Entonces la gente mira todo eso y yo tengo que entender que la responsabilidad del compromiso con Cristo que yo tengo y que tú tienes no es un juego. Amén. El compromiso. Tengo que cuidar mi testimonio. Cuando yo cuido mi testimonio, estoy cuidando la obra de ¿quién? De Dios. Amén. Por eso dice la Biblia, tener buen testimonio delante de Dios primeramente y también delante de la gente lo tendrás. Amén. Entonces el buen testimonio. Entonces ahí entra el pastor muchas veces que tiene que estar exhortando, diciendo ciertas cosas, por más que se enojen. Amén. Entonces, pero al final acabará en amor. ¿Sí o no? Entonces autoridades en la iglesia tenemos. Tenemos la autoridad de Dios. Tenemos autoridad civil, amén, el laboral, tenemos familiar y también los ungidos del Señor serían después de la iglesia. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya entendemos, iglesia? Entonces cualquier ministro ungido por Dios, y nosotros podemos discernir, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, por el mover, todo eso, atendamos qué decimos o en qué atacamos. Amén. Entonces es ungido de Dios, vamos a decir, es ungido de Dios. Termino con esto. Si te quejas mucho contra las autoridades terrenales, es muy probable que el corazón no está sometido a la autoridad de Dios tampoco. Si no obedecemos, la Biblia dice así: si me cuesta obedecer a alguien que puedo ver, menos puedo o voy a obedecer a alguien que no puedo ver. Amén. Por eso es que Dios pone autoridades visibles, humanas, delante de nosotros para que podamos. Entonces, si yo no me someto a esto, menos me voy a someter a Dios. Amén. Terminamos, iglesia. Démosle un fuerte aplauso a Jesucristo. Ahí está. ¿Qué pasó? Gloria al Señor. Aleluya. Amén.